¿Cómo están? Muy buenas noches. Comienza Pulso Político, el programa de contingencia política de TVU, hoy lunes 9 de mayo. Hartas cosas han sucedido en política, el fin de semana, la semana anterior y ahora, durante esta jornada también. De todo eso vamos a hablar, de diversos temas ligados a la contingencia política, como siempre con dos invitados. En el estudio nos acompaña Marcela Weber, consejera nacional del Partido Republicano. Marcela, bienvenida a TVU. Muchas gracias, Francisco, gracias por la invitación. Y también saludamos a Patricio Fierro, presidente regional del Partido Socialista. Patricio, ¿cómo te va? Buenas noches, Francisco, saludarte, agradecer la invitación y saludar también a Marcela. Últimos días como presidente del partido. Últimos días como presidente regional del Partido Socialista. El Partido Socialista tiene sus elecciones en todas sus instancias el próximo domingo, 15 de mayo. Muy bien, comencemos de inmediato con la noticia de hoy. Se ordenó el desalojo de los accesos de ENAP en este largo paro de los subcontratistas. Hace algunos días, Patricio, tuvimos este comunicado de ENAP donde alertaba que no podían garantizar el suministro de combustible en un plazo superior a 5 días. Y esto generó caos en las bencineras. ¿Tú crees que fue irresponsable ese comunicado partiendo por ese punto? Yo creo que fue... ¿O quizás no fue la mejor forma de informar algo? Yo coincido contigo, creo que fue un comunicado que de alguna manera llamó a una alarma, a una alerta pública innecesaria. Todas y todos fuimos testigos de cómo las bencineras de la región fueron colapsando en las distintas ciudades. Se generó un colapso en todas las comunas de la provincia de Concepción y de la región del Biobío. Y se generó ahí una alarma y una alerta que bien pudo haberse evitado. Creo que una empresa pública como ENAP debe tener, y por cierto aspiramos a que tenga un mejor manejo en este tipo de conflictos y en este tipo de desarrollo. Se generó un caos vial, se generó una congestión en las bencineras, se generó alarma pública en la población y evidentemente esas cosas no le hacen bien a la democracia, no le hacen bien al Estado de Derecho, no le hacen bien a la región. Esperamos y así creo que nos merecemos los habitantes de la región del Biobío. Nos merecemos también una empresa pública como ENAP que en definitiva tenga una comunicación que cuando tenga que ser transmitida a las ciudadanas y ciudadanos sea con un alto sentido de responsabilidad. Y se supone que es una empresa estatal y después apareció la Seremi de Energía, la delegada presidencial llamando a la calma, de que no estaba en riesgo el suministro de combustible o todo lo que es la tarea logística de ENAP en la distribución del combustible, del petróleo refinado. Marcela, ¿qué te parece ese acontecimiento del viernes pasado? O sea, lo mismo, yo ahí no discrepo con Patricio, porque en realidad creo que fue una alarma bastante conflictiva entre la gente, llegar allá. Nosotros igual, yo tuve la intención de salir, pero cuando tengo 3 bencineras cerca de mi casa y la verdad es que era un caos. Entonces, ver a las personas desesperadas en ese sentido y además que hay mucha gente que tiene que trasladarse de comunas a ciertos horarios y eran tacos pero larguísimos de vehículos trampando la circulación normal de las personas. Por lo tanto, creo que igual fue algo, no sé, de verdad que no sé la intención, porque finalmente al otro día ya no había problema y la gente podía cargar combustible normalmente. Pero ahí, ¿tú crees que se falló en la forma más que el fondo? Porque, para ser justos, el comunicado de ENAP viene muy bien explicado de que hay un tema logístico, de que no se estaba dejando entrar a los trabajadores, pero también hay que decir que están en una faena de mantención, también un proceso el más importante en 70 años. Entonces, ¿qué falló? Porque puede ser que hayan argumentos comprensibles, pero ¿tú crees que la forma no fue la adecuada o el tono? Es que no sé si la forma, Francisco, porque finalmente cuando tú lees un comunicado, tú le das la entonación que tú quieres y hoy día, lamentablemente, en nuestro país la gente tiene una muy mala comprensión de lectura y tú lees y entiendes lo que quieres entender. Entonces la gente está como desesperada escucha algo y sale desesperada. Podría haber sido una conferencia de prensa. Exacto, y puede haber sido a través de los canales, ¿verdad?, los medios regionales, pero es distinto cuando tú lees un papel. Entonces yo creo que sí, la gente se desespera rápidamente. Hoy día de repente tenemos filas en los supermercados innecesarias aún.
Y creo que eso también causa una alarma general, porque tú empiezas a ver a la gente, a los mayores, qué es lo que está pasando. Hay gente mayor que también conduce hoy día y que se desesperan porque obviamente tienen que ir a hacer la fila porque ven todo este despelote que está pasando. Entonces también puede provocar incluso accidentes. Entonces creo que sí, la forma, Francisco, creo que un comunicado hubiese sido mucho más expedito para que la gente entendiera. Ahora, sí, Patricio. Mire, yo creo que cuando efectivamente en el ámbito público o en el ámbito privado se extiende un comunicado, lo que efectivamente se persigue es que el mensaje sea entendido y bien entendido por todas y todos. Un comunicado tiene por objetivo aclarar. Ahora, en este caso, lo errático es que el comunicado trae aparejado una suerte de ultimátum. Y ese ultimátum, ese plazo acotado, ese plazo referencial, el que hace que la población en definitiva entre en un estado de alarma. Y nosotros no nos podemos permitir, las ciudadanas y ciudadanos de la región del Biobío, que una empresa pública genere este estado de alarma. Y es ahí donde se requiere una mejor comunicación entre el directorio de la empresa, la delegada presidencial, el ministro de Energía y su representante en la zona, con el objetivo de comunicar la información de la manera de no generar una alarma pública. Fíjese usted que ni siquiera durante el terremoto tuvimos un comunicado de esta envergadura, donde se anunciara una medida como esta. Por lo tanto, creo que en este ejercicio también de aprendizaje, en este nuevo contexto, es necesario también que esta experiencia sirva para aquellas cuestiones futuras. Ahora, para cerrar el punto del comunicado, ¿es justo pedir responsabilidades? Siempre es justo pedir responsabilidades, se trata de una empresa pública y podemos ver en un hecho público y notorio el caos, la congestión y la conmoción pública que se generó en muchas y muchas personas de la región del Biobío. Marcela, ¿qué le ha parecido el manejo político que le ha dado el gobierno a este conflicto? Hoy se ordenó un desalojo, se produjeron forcejeos con carabineros, aparecen algunos lanzando una especie de gas, pimienta al parecer. ¿Era el camino? ¿No quedaba otra opción? ¿Cómo lo ves? Honestamente, creo que para los trabajadores ha sido bastante frustrante. Yo creo que hay muchos trabajadores que estuvieron de acuerdo con este gobierno, que votaron por este gobierno y que salieron a marchar cuando este gobierno también pidió salir a las calles. Ellos siempre han sido a favor de los sindicatos, ¿verdad? Siempre han incentivado que los sindicatos ¿Se te parece una señal contradictoria? Yo creo que sí. Yo creo que el gobierno hoy día plantear el desalojo de los trabajadores, creo que para ellos es de una injusticia tremenda. Para ellos lo digo, porque aquí hay muchas cosas que se dieron en campaña y que uno observó de afuera porque sabiendo en el fondo que era imposible cumplirlas. Por lo tanto, uno mira desde afuera y dice, pucha, qué pena que en realidad lo que uno sentía en ese momento que iba a pasar, hoy día está pasando. Sí, Patricio, leí algunos comentarios, por ejemplo, de la diputada María Candelaria Acevedo, que decía, tengo pena, o no recuerdo el término exacto, pero le llamaba mucho la atención de que el gobierno ordenara el desalojo. Yo creo que hay que distinguir, y hay que distinguir aquellas acciones que de alguna manera motivan este conflicto. Y lo que motiva este conflicto son también acciones que derivan del gobierno que precede al de Gabriel Boric. Entendemos que hay un periodo de instalación y hay un periodo de latencia en el que efectivamente un gobierno no va a cambiar de buenas a primeras lo que es la institucionalidad. Por otro lado, hay que distinguir aquellas agresiones con las cuales procede la institucionalidad de Carabineros. Y en ese sentido, el uso de la fuerza pública también debe ser racional. Por lo tanto, aquellas acciones que en definitiva son desmesuradas, aquellas acciones de fuerza que en definitiva vienen a dañar la integridad física de trabajadoras y trabajadores, deben ser investigadas y deben ser sancionadas. Por lo tanto, lo que usted señala o lo que señala la diputada, por cierto que nos genera un sentimiento de dolor, porque efectivamente entendemos que los trabajadores no pueden sufrir este tipo de prácticas, pero también fíjese por otro lado que nada es azaroso y yo me resisto a pensar de que las cosas son casuales. Justo cuando se está discutiendo temas que también son relevantes como el alza en los combustibles, como el gas a precio justo, como otros elementos, también se da esta coyuntura, que con el correr de los días seguramente vamos a tener mayor claridad
para poder definir si es que estos hechos o estas acciones, lo decía Norberto Díaz también a través de sus redes sociales, dirigente de ENAP, son casuales o son también en una relación causa-efecto. Ahora esto se suma, Marcela, a que cuando el gobierno decía que había alcanzado un acuerdo con los camioneros, hoy hubo cortes de ruta en la ruta 160, valga la redundancia, y se dijo que eran transportistas descolgados. Pero uno no sabe a quién creerle, ¿se termina el conflicto o sigue? Yo creo que el conflicto va a seguir porque yo creo que la principal petición del conflicto es la seguridad. Y yo creo que, estoy segura de que es necesario. Yo transito entre Biobío y Araucanía, yo tengo a mi familia en Araucanía. Nosotros hemos sido violentados por comunidades mapuches, nosotros estamos sin 2 campos, uno lo tuvimos que vender por comunidades mapuches. Entonces, cuando tú vives la situación de cerca, cuando te tocan a la familia, cuando tú sabes cómo fue la invasión, porque fue una invasión a nuestro territorio, a nuestro terreno, entonces tú dices, ¿qué pasa? ¿Tomaron? Se lo tomaron, a mi padre lo sacaron apuntando en la cabeza. Son situaciones que tú tienes que vivirlas para poder opinar, porque cuando nosotros estamos de lejos, cuando yo escucho a un santiaguino opinando de lo que pasa en la Araucanía y que no se dan cuenta cómo los camioneros sufren, cómo el transeúnte común y corriente tiene que evitar ciertos horarios de pasar porque sabe que le puede llegar una bala. Yo estuve hace días atrás en uno de los cortes, suspendieron el de Coyipulli, obviamente por el peligro que corren los camioneros y los vehículos que pudiesen quedar atascados ahí, y me pillé 20 kilómetros antes de llegar al corte de Uqueco. Eran kilómetros, por lo menos 30 kilómetros de camiones cortando la carretera. Y nosotros en la noche, ya asumidos que íbamos a dormir ahí, y yo te digo, no tenía ningún tipo de sentimiento en contra, al contrario, para mí es un apoyo a los carabineros porque siento que ellos tienen familias detrás, a hijos, y no pueden estar arriesgando sus vidas por abastecer a nuestro país. Entonces, estábamos ahí de repente a las 2 de la mañana, yo lo único que siento son los pas. Y como que todos nos sentamos, los que estábamos alrededor de los vehículos, camionetas, qué sé yo, vehículos, y todos nos miramos y tendimos a bajar el vidrio y eran balazos. Entonces no era un disparo, eran muchos disparos seguidos y tú te das cuenta que no son pistolas, que es armamento de guerra. O sea, ¿tú comprendes la molestia y preocupación de los camioneros? Pero claro que ¿Y que sí. corten las rutas? De todas maneras, de ellos y de sus familias. ¿Pero que corten las rutas? También. ¿Sabes que yo estoy de acuerdo? Es una medida de fuerza. Lo que pasa es que afecta a miles de chilenos que quizás no tienen nada que ver. Yo estuve 4 horas, Francisco, y de verdad que no me molesta. Yo quiero protección, yo quiero transitar por mi país libre, seguro. Por lo tanto, ¿cómo me va a molestar si los únicos que se han puesto los pantalones, los únicos que hoy día han estado en la carretera haciendo algo, han sido ellos? ¿Por qué no los voy a apoyar? Yo no puedo ir por mí sola. Aquí hay una fuerza hoy día y tenemos que respetarla. El gobierno asumió y le vino esto de la Araucanía con todo, Patricio, y ahí está el dilema. El gobierno dice, vamos a insistir con el diálogo, pero a la vez haciendo que se respete el Estado de Derecho. El tema es que ahí está donde se generan diversas opiniones. ¿Se podrá avanzar en el diálogo teniendo atentados de manera muy frecuente? Lo que no nos podemos permitir como sociedad y como país en general es la autotutela, ¿no? Que entre ciudadanos comencemos a impartirnos justicia sin que la institucionalidad que existe funcione. Y ahí hay un tema. La institucionalidad vigente hoy día debe funcionar. El Ministerio Público, a través de las y los fiscales, debe hacer su trabajo. Las policías deben hacer su trabajo investigativo. Lo decía hace algunos días el presidente Boric. Se debe investigar la trazabilidad del dinero. Lo que hay en la provincia de Arauco y en buena parte también de la región de la Araucanía, y en eso quiero manifestar también una diferencia de lo que expresa Marcela, no está dada por la condición mapuche. No está dada por la condición lafkenche, está dada por la condición de que hay acciones que tienen carácter delictual. Y aquellas acciones que tienen carácter delictual tienen que ser perseguidas, tienen que ser investigadas y tienen que ser sancionadas en ese carácter. Por lo tanto, lo primero que aquí debiese suceder es que para evitar esta condición de autotutela, donde fíjese usted que un camionero corta la ruta, o donde el día de mañana tal vez automovilistas organizados van a cortar una ruta, las instituciones de este país deben funcionar. Y ahí es importante también... O sea, ¿a usted le parece inaceptable que se corte una ruta? No lo comparto. Creo que cuando usted corta una ruta está privando a muchas personas de derechos que son legítimos. ¿Y está de acuerdo en que se invoque la Ley de Seguridad Interior del Estado, que el gobierno de Gabriel Boric o los que están en el gobierno ahora criticaban mucho en su momento? La Ley de Seguridad Interior del Estado es una cuestión excepcionalísima. Y lo que viene a cautelar son aquellos derechos o garantías que ya en una última situación usted no puede cumplir. ¿Ameritaba el paro de camiones?
Cuando estamos en esta situación en que efectivamente el libre tránsito está afectado, evidentemente que sí. ¿Qué espera usted del manejo del gobierno en el tema de la Araucanía? Yo creo que no han hecho el trabajo que requiere. Ellos se comprometieron, ellos siempre hablan de diálogo, se comprometieron a estar en la Araucanía, todavía no ocurre. La excusa es que llevan 2 meses de gobierno, que se están organizando, que ya va a haber una fecha. Pero la verdad es que ya vimos a la ministra el intento de entrar, hoy día sale, no hoy día, pero sale declarando que jamás estuvo con temor, que jamás sintió temor, porque en el fondo para ella no fue una reacción a que ellos iban ingresando, sino que fue más bien una molestia, un hacer sentir al gobierno. Pero creo que no han hecho lo que corresponde. Creo que la Araucanía, creo que el Arauco, acá la provincia de Arauco, merecen dignidad, la palabra que a ellos tanto les gusta, ¿verdad? Hay un sector de nuestro gobierno hoy día que usa mucho la palabra dignidad, y creo que también es parte de la dignidad poder dormir tranquilo, poder saber que voy a dejar a mis hijos al colegio y vuelvo, poder saber que mi esposo, que es camionero, va a trasladarse de un lugar a otro, de una región a otra, y va a llegar sano y salvo a mi hogar. Que para el 18 de octubre interrumpieron calles, cortaron calles, rompieron semáforos, señalética, y resulta que hoy día se está pidiendo amnistía para esos delincuentes, y hoy día a los camioneros los están criticando por hacer algo que en el fondo no están destruyendo absolutamente nada más que cortarnos nuestros tiempos. Y que yo por lo menos estoy de acuerdo, y también estoy de acuerdo en dar ese tiempo si tengo que estar de nuevo en la carretera. Hay quienes dicen en la derecha que la ministra Isquia Siches es una ministra ausente y que el verdadero ministro es Manuel Monsalve. Yo creo que usted se siente orgulloso del desempeño o de las loas que ha recibido Manuel Monsalve, pero le pregunto también, sí, bien, quizás que se destaque a Manuel Monsalve, el problema es que se habla más de Manuel Monsalve que de Isquia Siches. El trabajo del gobierno es un trabajo colectivo, es un trabajo de equipos. No es de uno solo. No es de uno solo, y es un trabajo institucional. Yo me voy a sentir como hoy día presidente del Partido Socialista muy conforme y muy grato de saber de que efectivamente el programa de gobierno que Gabriel Boric le propuso al país se va cumpliendo. Más allá de personalismos, creo que en esto eso no es una cuestión relevante. Lo interesante es que efectivamente este andamiaje, esta situación de instalación del gobierno, que no es fácil, se pueda dar con la mayor celeridad, y efectivamente quienes hoy día están llamados a aportar más por su experiencia legislativa, por su experiencia política anterior, también lo puedan hacer con la única finalidad de que un proyecto colectivo, de que un diseño que es institucional pueda implementarse de la manera más rápida posible. ¿Le gustaría ver a Manuel Monsalve como ministro del Interior en algún momento? Manuel Monsalve es un muy buen subsecretario del Interior y ha sido un muy buen colaborador de la ministra Siches. ¿Podría ser un buen ministro? Yo entiendo que tiene todas las capacidades y tiene todas las condiciones, pero hoy día está en este rol de colaborador como subsecretario y a mi juicio lo ha hecho bastante bien. Patricio, una de las promesas que le hizo el gobierno en su momento a los camioneros, a los transportistas, fue impulsar que se discuta, me imagino que en el Congreso, esto de los estados intermedios, que los militares puedan custodiar ciertos lugares y que se cataloguen como infraestructura crítica o zona crítica, por ejemplo, algunas carreteras. ¿Le parece una buena idea? Me parece que la provincia de Arauco y la Araucanía no puede vivir bajo un permanente estado de excepción. Los estados de excepción, como el que conocemos, claro. Como el que conocemos. Los estados de excepción son temporales, son transitorios, son accidentales. Claro. Por lo tanto, esa situación no es permisible. Me parece que hay infraestructura crítica que, como usted señala, es necesario custodiar. No parece justo que una madre que va a dar a luz a un hijo tenga que hacerlo en medio de una carretera porque no puede llegar a un hospital. No parece justo que un niño que se traslada a un establecimiento educacional vea su condición física o psíquica también violentada por el ambiente que le toca desplazarse. Por lo tanto, yo creo que esta figura, más allá del nombre de estado intermedio, debe ser analizada en su mérito. Lo que debe garantizar finalmente esta figura es la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos. Eso es lo que debe garantizar esta figura, más allá si es un estado transitorio, intermedio, pero tampoco nos podemos permitir, Francisco, vivir como sociedad en un permanente estado de excepción constitucional, que es una cuestión de última ratio, que es una cuestión transitoria y que es una cuestión excepcionalísima. Sí, Marcela.
Sí, yo creo que hay que terminar entonces con el terrorismo y hay que asumir que en la Araucanía y en Arauca hay narcoterrorismo, que hay delincuentes, que hay terroristas, que hay gente extranjera. Delante igual te iba a hacer una acotación en cuanto a mí, porque yo dije que mapuche solamente no. La verdad es que mapuche hay gente de Santiago, Usted habló hay de un hecho en venezolanos. particular que le pasó a su familia. Exacto, pero tenemos súper claro los que somos de allá y conocemos la situación, que acá hay mucho extranjero también y que hay mucho armamento además. Por lo tanto, eso... No es, mira, hay estudios, hay investigaciones y están. El tema es que quién se atreve de una vez por todas a terminar con eso para hacer que la ciudadanía de allá también tenga paz y viva tranquila. ¿Sí? Estar pidiendo estado de excepción, estado de derecho, también considero que es para situaciones muy puntuales, pero por favor... Usted habló que tenían miedo. ¿Usted cree que la gente no policías, duerme, fiscales tienen miedo también, Francisco, o hay incompetencia? O sea, de todas maneras, si tú dices que los carabineros, por ejemplo, están ahí para ir, por ejemplo, hoy día a hacer desalojo, pero que tienen que cuidarse de no ejercer una fuerza desproporcionada, porque de lo contrario tienen que ser denunciados, juzgados, procesados, etc. Falta empoderar a carabineros. Entonces, ¿qué pasa cuando un carabinero va y lo enfrentan a una turba de delincuentes, como lo que pasó en octubre, ¿verdad?, o todo el periodo tan largo del estallido, y venían, los apedreaban, los golpeaban, los quemaban? Y resulta que Carabineros no tenía la posibilidad de defenderse. Entonces, ¿de qué hablamos? Pongámonos de acuerdo. ¿Empoderamos a Carabineros o seguimos quitando todas las atribuciones para que no puedan hacer nada y estén de brazos cruzados? La Araucanía y Arauco necesitan tener vida, por favor. No es justo que la gente a las 4 de la tarde tenga que estar encerrada en sus casas. Vamos a seguir hablando de contingencia política, pero a la vuelta de la pausa. Hola, ¿cómo están todos y todas? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo acá en la Comunidad del Contenido, como siempre por las pantallas de TVU. El futuro de la especie humana a largo plazo está en el espacio. O sea, ojo que es importante, tal como acabamos de ver, hay que cuidar nuestro planeta ahora, eso es urgente. Pero en el muy largo plazo, el futuro está en el espacio. Las barreras quizás pueden estar arriba o no. Lo cierto es que independiente de que la barrera esté arriba, uno tiene que parar, mirar y escuchar. Hay un paso peatonal, un paso de vehículo. Conversamos con las personas, con los peatones, conversamos con los automovilistas, conversamos con la autoridad, con FESUR, para ver de quién principalmente es la responsabilidad frente a esto. Y todos llegan a la conclusión que depende de nosotros, netamente. El tema es cómo se distribuye esa precipitación durante la noche, porque cuando hablamos de 24 milímetros, la mayor parte de esa precipitación la tuvimos entre horas aproximadamente, desde las 4 de la mañana hasta las 7 aproximadamente. Entonces es una cantidad muy grande de lluvia. Pensemos que 1 milímetro aproximadamente es 1 litro de agua caída en 1 metro cuadrado. Entonces cuando hablamos de 30 milímetros son aproximadamente 30 litros por metro cuadrado. Nos vemos desde lunes a viernes a las 14 horas por las pantallas de TVU. No, representantes de fuerzas políticas. Seguimos en Pulso Político por TVU. Ya escucho a Patricio Fierro, pero nos quedó en el tintero, Marcela, tu opinión por esto de los estados intermedios. ¿Es bienvenido o tú crees que acá la solución es un estado de excepción como el que había en la última etapa del presidente Piñera? Yo no sé cuál es la intención de cambiarle nombre a todo lo que se ha aplicado. Yo creo que el estado de excepción está en nuestra Constitución y hay que aplicarlo. Hoy día es necesario. Y como dice Patricio, o sea, no podemos aplicarlo a cada rato, pero lamentablemente mientras no haya una solución y no se termine de frente con el narcoterrorismo, o sea, tenemos que darle seguridad a las personas. ¿Pero no será sembrar demasiadas expectativas con los militares en un problema que tiene muchas aristas? Lo que pasa es que, independiente de eso, Francisco, el tiempo que estuvo el Estado de Derecho disminuyeron
considerablemente los atentados. Sirvió. Sirvió. Y eso le dio tranquilidad a las personas, a la gente que vive en sus campos, esa gente que en las noches, a las 2 de la mañana, empieza a sentir cómo le empiezan a rodear su casa, porque se meten en caballos 10, 12 personas y rodean las casas y empiezan a disparar. Entonces, esa gente por lo menos pudo dormir tranquila. Pero tenemos que ser también empáticos en ese sentido, Francisco. Además, delincuencia tenemos hoy día en todo el país. No quiero decir que haya que aplicar esto a nivel nacional, pero tenemos que hacer algo. El gobierno tiene que hacer algo para terminar con esto, porque imagínate, asesinan a un carabinero en Chillán hace 2, 3 días atrás, y ayer asesinan a una niña, le llega un balazo desde una casa, desde un domicilio, en un vehículo que va transitando, y le llega un balazo a una niña de 13 años y también resulta que fallece. Entonces tenemos todos los días, allá en Barro Meij, en Santiago, o sea, se le dispara a una periodista. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con la delincuencia? Por favor, ¿hasta cuándo le ponemos atajo a eso? Si hoy día los delincuentes tienen más libertad que todas las personas. Delincuencia siempre ha existido, pero da la impresión, al menos mucha gente lo ve así, que como que estamos viviendo un momento peor, de mayor inseguridad, de violencia desatada, lo de Arauco, la Araucanía, la violencia escolar, por nombrar algunos episodios, Patricio. ¿Cómo ves este fenómeno que incluso ha afectado al presidente Boric en varias de sus pocas visitas que ha hecho, porque lleva poco en el gobierno? En una le intentaron tirar un piedrazo que, como empujó a la persona que andaba con él, si ese piedrazo le cae en la cabeza o en el ojo, puede habérselo reventado. Entonces, si no se respeta al presidente, ¿qué se espera para el resto de los ciudadanos? Uno no puede dejar de recordar que el presidente saliente fue quien en algún minuto dijo que a los delincuentes se les había acabado la fiesta. Pero la verdad que en estos 4 años de gobierno tampoco vimos políticas públicas en materia de seguridad pública que efectivamente tuvieran una relación real con el territorio. Si usted analiza para la región del Biobío lo que es el plan de seguridad pública que ofreció la Subsecretaría de Prevención del Delito, es un plan que tiene errores graves y tiene errores serios. Por ejemplo, entregándole a los municipios, fíjese usted, la protección de víctimas y testigos. Eso es de un desconocimiento absoluto, porque usted le sigue entregando funciones a los municipios, más y más tareas. Sin embargo, los recursos y la capacidad que tienen los municipios para ir cumpliendo esa tarea no existe hoy día. Por lo tanto, efectivamente que hay que tener también ahí una condición de que en estos 4 años se avanzó muy poco respecto a esta acción. Y como lo decía el subsecretario Vergara, tenemos además un sistema que es altamente perverso, porque fíjese usted que para acceder a fondos de seguridad pública los municipios tienen que ir a concursar fondos. Eso equivale a que el día domingo en nuestra casa hagamos un concurso para ver quiénes se sientan a la mesa y quiénes no. La seguridad pública debe ser un derecho humano, debe ser un derecho y una garantía constitucional. Por lo tanto, ahí ya hay que cambiar, y me parece que se da una señal correcta por este gobierno de indicar que ya no va a haber concursabilidad respecto de esos fondos y que sean distribuidos en las distintas comunas en función de las necesidades. O sea, para ti el gobierno está enfrentando algo que lo dejó Sebastián Piñera. En estos 4 años avanzamos muy poco. Hubo mucho discurso, pero muy pocos hechos en función de combatir con fortaleza, con decisión, aquellas tareas que generaran espacios y barrios más seguros. Marcela. Sí, yo creo que en estos últimos 30, 40 años hemos tenido 2 gobiernos de centro derecha y el resto todos de centro izquierda. Culpar a un gobierno en específico yo creo que es ser ciego y no analizar hacia atrás todo lo que viene sucediendo. Han ido cambiando las normas, han cambiado las leyes, los congresos o la parte del Congreso ha estado fácilmente a favor de la centroizquierda durante los últimos periodos de gobierno, y yo creo que esta vez, después de muchos años, tenemos un gobierno más equitativo, o sea, un Congreso más equitativo. Entonces, de repente, culpar a un gobierno, yo no estoy para nada de acuerdo con cosas que hizo Piñera. La verdad es que estoy bien en desacuerdo en cómo terminó, cómo entregó nuestra Constitución en bandeja. De verdad que creo que fue una persona cobarde, una persona que no actuó como el presidente que todos nosotros esperábamos y nos puso en la situación que estamos hoy día. El gobierno que hoy día asume viene desde que partió todo este delinquir en las calles, apoyando a los delincuentes, empujándolos a saltarse a carabineros, empujándolos a hacer barricadas, a destruir, y resulta que hoy día vienen a echarle la culpa al gobierno anterior. O sea, creo que hay que ser de repente un poco irracional para hacer comentarios, y creo que deberíamos ser un poquito más
claros en transmitir información, porque si yo apoyé en un momento la delincuencia, no puedo después venir a echarle la culpa a un gobierno que en realidad cobarde fue, pero que no tenía los argumentos ni las armas, ni tampoco los brazos como para poder cambiar Francisco, la situación. yo solo traigo a colación una frase que fue pública y que todo Chile la escuchó, que fue un eslogan de campaña del presidente Piñera, cuando señala que se le acabó la fiesta. Y me parece complejo hacer una aseveración respecto a que el presidente Boric o quienes están en esta coalición de gobierno han apoyado la delincuencia. No me parece una apreciación justa, porque la delincuencia es una cuestión de Estado, no es de aquellas cuestiones que separan a la derecha o a la izquierda. Y las tareas de Estado efectivamente son enfrentadas con ese carácter. Yo creo Patricio, yo creo que como diputado, como una persona que está llevando el país... Yo no te interrumpí. Está bien. Yo creo que ni a ti, Marcela, ni a mí nos enorgullece o nos enaltece vivir en una condición de inseguridad. Exacto. Por lo tanto, son aquellas tareas en que la clase política, en que la actividad política también debe contribuir con altura de miras en orden a tener una sociedad más segura. Lo que pasa es que se acusa al gobierno en la derecha de, con este proyecto de indulto, hacerle un guiño a los violentistas. ¿Tú crees que son cosas que no tienen nada que ver? Yo creo que son cosas que tienen que verse en su mérito, y te lo señalé en algún minuto al inicio. Hay una institucionalidad que debe funcionar. Los tribunales de justicia y el Poder Judicial, que es una instancia independiente, debe investigar cada una de las situaciones en su mérito. Y por cierto, si hay situaciones que efectivamente son constitutivas de delito, si hay situaciones que efectivamente están sancionadas y tipificadas, deben ser sancionadas en ese mérito. Pero también no podemos olvidar que durante este proceso de movilización, durante este proceso en el que muchas y muchos ciudadanos se manifestaron en la calle, hubo muchos abusos, hubo gente mutilada, hubo gente que fue violentada, Carabineros también, Fuerza Pública también, y eso debe investigarse en su mérito. Y también aquellas conductas que sean delictivas deben ser sancionadas. Ok, tenemos que ir avanzando, Marcela. Pasado mañana cumple 2 meses el gobierno de Gabriel Boric. ¿Qué te ha parecido la gestión hasta ahora en general? Yo no lo he visto, la verdad. No he visto un gobierno que esté coludido para trabajar en pos del país, en bien del país. No lo he visto. Lamentablemente creo que se están entrampados en pagar promesas de campaña, como el tema de los indultos. De hecho, la ministra Siches lo dijo ayer. Y dice que obviamente hay compromisos de campaña y eso no los van a dejar de lado. Entonces, si para ellos la prioridad es sacar gente que tiene prontuarios, que estuvieron en la calle delinquiendo, porque independiente que haya sido una primera vez, perdón, o sea, hubo gente que estuvo armada en las calles destruyendo, que destruyeron a cuantos pymes, que atacaron a Carabineros. O sea, ¿hasta dónde Carabineros puede usar la fuerza si es atacado de la forma que los atacaron en ese momento? Gracias a Dios no tengo un hijo que es carabinero. Porque lo contrario, imagínate cómo esas familias que están detrás de cada uno de ellos. Aquí vimos a una carabinera que le tiraron y encendió su pelo. Entonces, por favor, no podemos tampoco tapar ese tipo de situaciones. Yo también estoy de acuerdo en que las cosas, y todos queremos que las cosas mejoren. Todos queremos. Tenemos una convención que ya no puede ser comparada con un circo, porque ya salió el Tacholita chico diciendo que por favor no los comparen con que ellos son trabajadores y que ellos les enorgullece tener un circo. Pero es verdad, dejemos de comparar con los circos. Hay gente que trabaja, que se esmera y que se esfuerza por hacer un show. ¿Reprueba para ti por ahora el gobierno? De todas maneras, de todas maneras. Patricio, ¿tu balance? Son 60 días de instalación que no son fáciles. Son 2 meses de instalación. ¿Todavía están en instalación? Son 2 meses de instalación que no son fáciles. Recordemos cómo entrega el país el gobierno de Sebastián Piñera. Entrega un país en cuanto a su institucionalidad, en cuanto a su democracia, en cuanto a la fe pública, tremendamente destruido. Recordemos que estábamos en pandemia y el presidente Piñera estaba preocupado de sus negocios personales y sus inversiones en el extranjero. Entonces, hay que recordar que avanzar en esa condición no es fácil. Yo tengo plena fe, tengo plena confianza que el presidente Boric va a poder llevar adelante su programa de gobierno. Tengo plena fe y tengo plena confianza que estos equilibrios que Marcela plantea, que hoy día hay en el Congreso, también van a tener la madurez, van a tener la capacidad de diálogo para efectivamente avanzar en aquellas reformas que son necesarias. Y también tengo plena confianza de que lo que en definitiva va a ser presentado a la ciudadanía en el marco de la reforma y de este nuevo texto constitucional va a ser también un texto que congregue, que invite.
y en el cual yo creo que todos tenemos una parte que colaborar, que es darle a este proceso el valor que tiene, que es un proceso que fue convocado por la ciudadanía, que viene a sustituir una constitución que fue dictada en dictadura, que fue generada bajo un gobierno militar y que fue generada por una comisión de unos poquitos y que nunca la ciudadanía pudo refrendar. Por lo tanto, ese también va a ser un paso en el cual todas y todos desde nuestros respectivos espacios tenemos que estimular para lo que en definitiva vamos a aprobar para los próximos 20 o 30 años, sea un texto que congregue y que invite a las chilenas y chilenos. Hablando del presidente, y tiene que ver con la violencia, ya para ir cerrando ese punto, llamó a un gran acuerdo nacional contra la violencia. ¿Te parece que es una buena señal o es un eslogan? O sea, yo insisto, Francisco, una cosa es lo que tú digas a las pantallas y otra es lo que tú hagas. Él es el presidente de la República hoy. Si él está llamando a ese acuerdo de paz, pero que se note, que él dé señales claras de que esto tiene que ser así. Concretamente. Exacto. Llamo a constituir una mesa e invito de todas a todos los maneras, partidos. eso es lo que necesitamos, Francisco. Sí, yo creo que a nadie quiere que a este gobierno le vaya mal. Si le va mal al gobierno, nos va mal a todos. Hoy día el país está en una situación compleja. O sea, tenemos los alimentos, tenemos todas las cosas que han subido, pero muchísimo, un 30, 40% más. ¿Qué es lo prioritario si tuviéramos que colocar en un escalafón? ¿Seguridad pública? Para mí sí. ¿El alza en el costo de la vida? ¿La salud? Tal cual, como tú lo dijiste. Y la educación también, porque hoy día hay una cantidad de bullying en los distintos colegios donde hay niños abusados y es mucha violencia se está dando entre los niños. Y tú te preguntas por qué, cuál es la razón. ¿Por qué los niños hoy día están tan agresivos, niños menores de edad, o sea, niños de 10 años, agrediendo a niños de 7, 8 años? ¿Por dónde debería empezar Gabriel Boric a priorizar el cumplimiento de su programa? Hay quienes dicen una reforma tributaria, que es la madre de todo lo que viene después, porque hay que financiar los cambios. ¿Te parece? A mí me parece que el tema de la seguridad pública hoy día es un tema relevante y es un tema transversal. Y urgente. Urgente. Me parece que efectivamente hoy día el alza en el costo de la vida también es un tema, que efectivamente pareciera y genera mucha desesperanza en muchos grupos porque no vemos una solución a corto plazo. Y en ese sentido también las medidas del paquete económico que el ministro Marcel pueda promover y pueda impulsar y que generen también empleo van a ir generando condiciones evidentemente de una mejor naturaleza para el país. Y el tema de salud, que también es un tema. Pareciera que la salud en los últimos años quedó solo relegada a lo que es la pandemia, pero recordemos que hay personas que sufren de enfermedades terminales, hay personas que sufren de enfermedades que requieren hospitalización, que requieren atenciones quirúrgicas, hay listas de espera que hace algunos días también se visualizaban que están en una condición que es bastante larga, que es bastante tardía, por lo tanto también es un impulso que el gobierno debiese generar con cierta rapidez. El ministro Marcel, ¿es garantía de hacer las cosas bien o puede ser un pragmático a la hora de querer hacer cambios profundos? Yo creo que el ministro Marcel ha mostrado una capacidad de diálogo que es importante, ha mostrado una seriedad en el debate, efectivamente hay medidas de recorte, de ajuste que no son para la galería, porque son medidas que resultan dolorosas o que resultan un tanto agobiantes, pero precisamente lo que se busca es poder garantizar en el tiempo venidero también condiciones de estabilidad para que en definitiva este alza que todos hemos experimentado en el costo de la vida pueda prontamente equilibrarse. Está a la baja el gobierno de Gabriel Boric en las encuestas. ¿Le crees a las encuestas? No. Marcela, respecto a la convención constituyente. Hablando de encuestas, vemos que semana a semana la opción rechazo sigue creciendo. ¿Te parece que es una señal de que la mayoría de los chilenos podrían cerrarle la puerta a la propuesta de una nueva Carta Magna? Yo espero que sí, Francisco. Con todo lo que se está viendo, la verdad es que hablamos recién, Patricio habla de salud, y queremos saturar un sistema público que nunca ha funcionado y quitar la posibilidad de que la gente que hoy día se atiende en FONASA, aquí tiene copagos fijos para poder utilizar las clínicas, se les niegue. Por lo tanto, se nos están negando todas las libertades de elegir. Quiero elegir la educación de mis hijos, me la están negando. Quiero elegir mi salud, me la están negando. Por lo tanto, hay muchas cosas. La propiedad privada es algo muy ambiguo hoy día lo que está escrito en lo que escribieron los convencionales. Por lo tanto, la gente se ha dado cuenta también. Yo creo que las personas, a ver,
a mí me da pena, Francisco, ver cómo esa gente que creyó en todo lo que les ofrecieron con una nueva constitución, que siguen hablando que es la constitución militar, y que no es así, y que Ricardo Lagos lo ha dicho y ha sido enfático, que es su constitución. Por lo tanto, no entiendo para qué seguir insistiendo en que es la constitución de los militares. No es así. Y hoy día tenemos una constitución que están escribiendo, que en realidad está más enfocada a algunos grupos, a los pueblos originarios, sobre todo hoy día tienen mucha validez para ellos, pero estamos dejando al común del chileno que está quedando fuera de esto. O sea, tenemos la propiedad privada, tremendamente ambigua, la vivienda social. Hoy día la gente puede tener su vivienda social con nombre y apellido para ellos, con su título, y esto va a ser más que ¿qué? ¿Se va a traspasar a un mero arriendo? Entonces yo de verdad le digo a la gente, lean, escuchen, analicen y por favor investiguen y edúquense, porque lo que está pasando en la convención de verdad que es tremendo para nuestro país, y tenemos una constitución que podemos seguir modificando para el bien de todos los chilenos. Patricio, ¿tu visión en torno al trabajo de la constituyente? Yo espero que efectivamente en esta recta final y en esta etapa final lo que se va a ofrecer al país como texto constitucional sea un texto convocante, sea un texto que en definitiva venga a recoger también las necesidades que las chilenas y chilenos manifestaron en las calles de este país, que venga de alguna manera también a poner fin a los abusos que por décadas hemos tenido que soportar, que venga también a reformar un modelo económico que es perverso, un modelo económico que va entregándole caminos de mucha facilidad a quienes mucho tienen, pero va dejando en una tremenda brecha a los que menos tienen, a que efectivamente también se pueda hacer esto que señala Marcela, que es leer, que es estudiar, que es efectivamente socializar este texto constitucional y dejar de satanizarlo. Lo que hay detrás de esto no es una condición expropiatoria, no es una condición que a usted le va a generar merma en sus derechos, al contrario, viene a reconocer una condición de 42 años de distancia versus la Constitución de 1980 y también viene a entregar en la práctica un funcionamiento que efectivamente permita que el órgano legislativo también pueda funcionar de una manera más fluida. El comportamiento de los representantes del colectivo socialista ha sido con vaivenes. En algunas normas se han puesto del lado de la gran mayoría de fuerzas progresistas y en otras han sido más conservadores. ¿Qué piensas tú? ¿Es el sano debate? Yo me siento profundamente orgulloso del comportamiento del colectivo socialista. Creo que ha habido una visión muy convocante, ha habido una visión de generar en la letra del texto constitucional condiciones que efectivamente sean integradoras, y eso evidentemente que tiene vaivenes, tiene niveles. ¿Hay un debate interno, lo reconoces? ¿Perdón? ¿Hay un debate interno? Hay un debate interno y eso es saludable. Dentro del Partido Socialista permanentemente hay un debate interno. Nosotros tenemos muchos puntos y un eje común que nos une, pero también tenemos elementos en los que tenemos visiones distintas y eso es muy saludable. Por último, Marcela, hablando de debate interno, el Partido Republicano se dice ha expulsado a varios parlamentarios que no se ponen en su línea. ¿A ti te parece que...? Pero no han sido expulsados, Francisco. Lo que pasa ¿O tú crees que se ha mal informado? No, sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que todos los partidos dentro de sus bancadas, qué sé yo, diputados, los senadores, ellos llegan a acuerdos. Sobre todo cuando votan, todos los partidos se ponen de acuerdo para votar. Y acá, obviamente, al momento de ponerse de acuerdo, y si una persona dice, sabes que yo no voy a votar, se respeta, pero esa persona sabe que va a quedar, por ejemplo, fuera 6 reuniones. Claro, van a quedar fuera 6 reuniones, reciben un castigo. Pero por supuesto, si ellos lo asumieron. ¿Tú crees en la orden de partido más que en el voto a conciencia? Francisco, ellos se ponen de acuerdo antes de todo cuando se juntan y se ponen de acuerdo. El honor es cumplir los acuerdos. Obviamente que sí, pues tú tienes que estar de acuerdo en eso. Ahora, tampoco encuentro que sea... A ver, si yo discrepo y no estoy de acuerdo, yo sé que tengo que asumir un castigo, que va a ser estar fuera 2 o 3 reuniones, qué sé yo, de la bancada. Pero de todas formas me está llegando la información, o sea, no voy a estar presencial, Francisco, si no es que te estén cortando la cabeza, no se trata de eso. Ya, se nos acabó el tiempo, provechoso el panel, gracias por venir Marcela Weber, consejera nacional del Partido Republicano, que va a tener elecciones pronto, ¿cierto? Sí, Francisco, en junio si Dios quiere. En junio, que le vaya bien. Muchas gracias, Francisco. Y don Patricio Fierro, a la vuelta de la esquina se vienen las elecciones en el PS, ¿cierto? Tenemos elecciones el próximo domingo 15 de mayo y aprovecho esta instancia también para agradecer a mis compañeras y compañeros que me acompañaron en este proceso de presidencia regional en el Biobío. ¿Cuánto? Fue poquito más de 2 años. Fíjese que
entre pandemia y estallido social este proceso fue un poco extendido, pero agradezco la lealtad, la fidelidad, el compañerismo de aquellas compañeras y compañeros que me acompañaron en este ejercicio. Muy bien, Pulso Político vuelve el próximo lunes. Que tengan buenas noches.